Traemos como título para este mensaje talentos. Digan todos talentos. Eso quería que pensaran, porque estamos lentos. Talento. ¿Talento, mi hermano? ¿O tiene talento? La palabra de Dios nos trae una parábola muy hermosa. Es una analogía sobre el reino de Dios. Amén. Y esa parábola nos da una enseñanza de que hay falsos cristianos y hay cristianos o creyentes que son verdaderos y que el Señor sobre ambos juzgará. ¿Quién dice amén? Amén. Menciona la palabra de Dios que a unas personas se les dio más talentos que a otros. Aparentemente la palabra muestra que se nos dio más talentos, o se les dio más talentos a unos y a otros menos. Pero el Señor nos va a mostrar en las Sagradas Escrituras que en últimas todos tenemos la misma responsabilidad. No se trata de cuánta cantidad de talentos tengo, si tengo menos o tengo más. Se trata de qué estoy haciendo con el talento que tengo, con el Señor, lo que el Señor me ha dado. Hay talentos que yo lo podríamos poner como talentos físicos, como también podríamos hablar de talentos de actividades que tú puedas realizar en la vida, pero estos talentos que el Señor nos está mencionando aquí espiritualmente son talentos que nosotros como cristianos van directamente relacionados con los frutos que nosotros estamos dando como cristianos. Amén. Vamos a ver las Escrituras y ella misma nos va mostrando a nosotros este mensaje. Nos vamos a Mateo 25, 14. ¿Ya todo lo tenemos? Mateo 25, 14 al 30. Vamos a leer bien detalladamente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Amén. Se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, sobre mucho te pondré entre el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo:
Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Diga todo: negligente. Sabía que ciegos donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, como podemos observar y podemos leer, está hablando de una parte económica. El Señor nos está dando a administrar, puso en este ejemplo, manejó el dinero, porque el talento que menciona aquí, él habla de banqueros, él habla de intereses, él habla de todas estas cosas que nosotros podemos ver en la carne, ¿cierto? Pero siempre tenemos que ver en las Sagradas Escrituras lo que es el mensaje espiritual, lo que el Señor nos quiere hablar espiritualmente. Recordemos que siempre el Señor, desde el Antiguo Testamento, hablaba de una manera espiritual, pero el pueblo no le entendía lo que el Señor le quería decir, porque siempre nos quedábamos en la parte de la carne. Un talento, vamos a mirar que era la moneda que se manejaba en las Sagradas Escrituras. Un talento es igual a 6,000 dracmas, ¿sí? O sea, eran 6,000 dracmas que eran igual a 21,600 gramos de plata, ¿sí? Recordemos que estos metales como el oro, la plata, siempre han tenido un valor monetario. Y un dracma es igual aproximadamente a un denario. Y el denario es igual a 4.0 gramos de plata. Entonces, con esto, para que empecemos en la parte espiritual, entendamos que aquí lo que el Señor entregó, si nos podemos leer bien las Sagradas Escrituras, el Señor dijo: al que le dio 5, como al que le dio 2, que trajeron intereses, el Señor que le dijo las mismas palabras, en lo poco. Si podemos ver, el que tenía más el que tenía 5. Y el que tenía 2, pues tiene menos. Y el que tiene 1, tiene menos. Pero para el Señor no es así. Las matemáticas de nuestro Señor no son las mismas matemáticas nuestras. Desde el comienzo de la creación dice: y se unirá el hombre a su mujer y serán. Él no dijo 1 más 1, 2. Sí, es que las matemáticas de él a nivel espiritual nosotros tenemos que entenderlas, no en la carne. Acá el Señor le dice al que tiene 5 y le trajo 5 más, le dijo: en lo poco has sido fiel, ¿cierto? Y al que trajo 2 le dijo: en lo poco has sido fiel. Y notemos que el premio para los 2 fue el mismo. No se trata, vuelvo y digo, mi hermano, no se trata de la cantidad del dinero en este caso. Se trataba de la obediencia. Se trata de obediencia, de lo que el Señor demanda. Él te está diciendo: haz esto, haz lo otro. Y nosotros tenemos que ser diligentes con las cosas que el Señor nos manda. ¿Qué es ser diligente? Una persona diligente es aquella que, sin necesidad de que le estén mandando lo que tiene que hacer, está haciendo más de lo que le están mandando a hacer. Por eso el Señor decía:
Cuando te pidan caminar una milla, camina 2. Y nosotros no tenemos esos comportamientos como cristianos. Aquí el premio para los dos fue el mismo. El Señor le dijo, entra en el gozo, ¿cierto? Entra en el gozo de tu Señor, tanto para el que dio 2 más como para el que dio 5 más. ¿Vamos entendiendo allí? ¿Por qué estamos hablando de estos talentos? Porque este talento que se está mencionando aquí, podemos ver que es netamente dinero, es económico. Pero hay una cantidad de talentos que la Sagrada Escritura nos va a mencionar, que podemos relacionar con este mensaje, que ya es ese talento que el Señor te da a ti, que tienes que desarrollar para beneficio de los demás. Hoy hablábamos de la palabra ministro. La palabra ministro significa un servidor, todo lo que sea obispo, sea pastor, sea todas estas cosas que se hasta autonombran, todo concluye en que debemos servir, porque el mismo creador del universo dijo, yo no vengo a ser servido, sino a servir. Él mismo fue el que dijo que venía a servir. Entonces, en esta lectura quedan manifiestas 2 cosas. La primera, que el Señor nos ha llamado para trabajar en su obra, mientras tanto Él regresa. Entre tanto que Él regresa, Él nos deja manifestado en esta escritura que acabamos de leer, que debemos estar trabajando en su obra, porque tarde o temprano Él va a llegar. El día y la hora, dice la palabra de Dios, no la sabe nadie. Nadie sabe el día y la hora. Por eso el Señor dice que tenemos que estar siempre preparándonos todos los días, porque en un momento el Señor va a regresar. Esta parábola está también mencionándonos eso, que el Señor va a venir y va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por lo que hayamos o no hayamos hecho. ¿Estamos bien hasta ahí? El Señor además nos ha dado talentos según nuestra capacidad. Amén. Dice aquí, lo leímos donde, ¿en qué parte? 15. En el 15, a unos dio 5 talentos y a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. El Señor nos ha capacitado a cada uno de nosotros de una manera diferente. A todos somos personas que hemos sido capacitadas, aún los que nosotros mismos llamamos incapacitados, el Señor los ha capacitado. Notemos a este predicador que anda por allí que no tiene piernas ni brazos y anda por el mundo predicando la palabra del Señor. Para nosotros en la carne es un incapacitado, pero vemos la gloria de Dios allí porque el Señor lo capacitó para predicar. Amén. Y nosotros estando enteritos ni siquiera vamos a la vuelta del barrio a predicar. Entonces el Señor dice que de acuerdo a la capacidad que Él nos ha dado, nos entrega sus talentos. Quiere decir, con lo que leemos acá, que así sea poco que le haya dado o mucho que le haya dado, el resultado tiene que ser el mismo. El mismo tiene que ser el mismo resultado. Lo que pasa es que a unos el Señor, como les dio más capacidad, les da más. Por eso el Señor dice que al que más se le da, más se le exige. Y a nosotros nos van a exigir más porque nos están dando cada día más. Hay personas que no tienen la oportunidad de escuchar una prédica, de venir a estudiar con unos pastores o con hermanos o tener unas sagradas escrituras en la mano. Muchas personas no tienen todo lo que nosotros, el Señor nos ha ido entregando a diario. Por esa razón, a nosotros se nos está dando mucho más que a muchas personas. Hay personas donde no les ha llegado ni siquiera un libro y nosotros tenemos acceso a tener las Sagradas Escrituras
en la mano. Aquí llega una persona siempre para la gloria y la honra de Dios y se le pregunta: ¿usted trajo Biblia con usted en ese viaje? No, se me quedó. Aquí se le regala una. Aquí siempre la persona va a tener esa oportunidad que otros no tienen. Y por esa razón se nos va a exigir. Amén. La carta de los Romanos en Romanos 12, ¿sí?, nos da unas pautas más claras de cómo debemos utilizar los talentos que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dado talentos para que los trabajemos. Dice ahí en el mismo versículo 25, Mateo 25, en el 16-18, dice que y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que recibió 2 ganó otros 2. ¿Cierto? Estoy en Mateo 25. Ya nos vamos para Romanos. Entonces, miremos acá en Romanos 12. Romanos 12, capítulo 12, sí. Vamos a leerlo del 5. Veamos desde el 5 para que podamos entender un poquitito más. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Ya lo tenemos ahí? Sí. Romanos. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el servicio en, dirán todos, servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Sí, lo que llamo yo sin risa coctelera. ¿Sabes? Con puro disimulo, pero más fingida no se puede. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, mire que la parábola no le dijo al que enterró el don, el Señor le dijo negligente, o sea, le faltó diligencia. Esa diligencia que nos falta todavía a muchos de nosotros, porque a nosotros siempre estamos acostumbrados a que nos den órdenes desde pequeños, que estamos en la escuela, nos dan órdenes los profesores, en la casa nuestros papás, los que prestan servicio, los militares, el gobierno, siempre nos están dando órdenes y nosotros hacemos lo que nos toca. Pero el cristiano, una de las características de un cristiano es la diligencia, hacer más de lo que nos mandan hacer. En lo que requiere diligencia, no perezosos, digan no perezosos. Qué perezosos nos volvemos, ¿cierto? Una pereza para estudiar las Sagradas Escrituras, una pereza para venir al servicio, una pereza para llegar temprano a los estudios, una pereza para todo. Fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Es que al que sirven es al Señor. A quien estamos nosotros sirviendo, dice el otro, es al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen,
bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces eso es una parte que nos cuesta a nosotros mucho, ¿verdad? Es muy difícil a veces podemos mantener en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza, su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. El Señor a ti y a mí nos ha dado, nos ha capacitado, y dice, volviendo al tema principal de esta prédica, que es, estamos hablando de los talentos. A cada uno nos capacitó para que nosotros podamos trabajar en todo esto que acabamos de leer. Pero en cuanto de todos estos mandamientos, de todos estos dones que el Señor nos ha dado, nosotros los hemos enterrado. Porque muchos de nosotros, quizás por la pereza, la palabra del Señor dice: no sean perezosos, no seamos negligentes, que seamos diligentes. Cuando el Señor dice no sean negligentes, te está diciendo es sé diligente. ¿Cuántos de nosotros, por física pereza, estamos fallando en una cantidad de estas cosas? Porque es que a nosotros nos tenemos más ocupados en lo mío, en mis cosas, en lo que a mí me compete, en lo que a mí me está preocupando, todo lo que me rodea, y me olvido de todas estas cosas. Me olvido de la hospitalidad, me olvido de las necesidades de los otros. Yo quiero que observemos bien en lo de que ese énfasis que el Señor le dio a unos 5 y a los otros le dio 2, y a los 2 le dijo: siervo fiel, has sido fiel en lo poco. El Señor aquí no está midiendo la cantidad, sino la calidad de lo que de Él te da a ti, la calidad de lo que tú le das a otros. Porque el premio va a ser el mismo. Así tú hagas más o menos, el premio va a ser el mismo. Pero si no haces nada, el premio va a ser diferente. ¿Sí me hice entender? El premio va a ser el castigo eterno, que no es premio, sino un castigo. Nos deja entonces bien claro que en la viña del Señor hay trabajo. Por lo tanto, no hay excusa. No debemos tener ninguna excusa para nada. Nosotros, hay una cita en las Sagradas Escrituras en Génesis, que a veces se ha mencionado, pero le quiero que vayamos a Génesis 3:12. Génesis 3:12, no van a perder de vista ahí a Mateo 25, por favor. Génesis 3:12. Aquí el Señor viene a hacer una pregunta. Resulta que entró Eva, peca, pero el Señor, como es un Dios de orden, y nosotros los varones tenemos que dar cuentas de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro hogar, porque la palabra dice que el hombre es la cabeza. Por eso, cuando Eva pecó, el Señor no se dirigió a Eva, se dirigió al varón. ¿Saben lo que el varón no fue el que pecó? El que pecó fue Eva, pero se acercó a él y le hizo una pregunta.
le hizo, dice el 12, el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, ¿cierto? Por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces notemos ahí que ya empiezan las excusas. Tenemos excusas para todo. Adán dijo, la mujer que usted le dio, ¿y a quién le echó la culpa? Le echó la culpa al Señor. Está diciendo, Señor, que está tranquilo, me mandó a muchacha y yo. Usted, la mujer que usted me dio, o sea, le echó la culpa a Dios. Y le hace la pregunta entonces a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Siempre vamos a tener excusas para no cumplir con los dones que el Señor nos ha dado. No, lo que pasa es que siempre vamos a tener excusas, porque el hombre tiende siempre a excusarse en vez de arreglar las cosas, afrontar las cosas. Aparecen dos tipos de siervos en esta escritura. Amén. Los siervos buenos y fieles, estos son aquellos que han puesto a trabajar los talentos que Dios les dio y dieron más resultado y trajeron más de lo que el Señor le había enviado. Y los siervos malos y negligentes son aquellos que aún creyendo conocer al Señor, no hacen nada por trabajar en las cosas del reino del Señor. Nada, no están haciendo nada por trabajar. Santiago 4:17. No se pierdan de Mateo, bueno, por favor, que siempre vamos a regresar a leer Mateo 25. ¿Qué dice Santiago 4:17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere mostrar con esta cita que nos trae para hoy. Ese siervo malo que el Señor le dio esos talentos, los enterró, no cumplió con lo que el Señor le ha mandado. Y eso nos está pasando a muchos de nosotros. Nosotros a veces nos equivocamos y creemos que somos buenos, pero la palabra dice que no hay ni uno bueno. Pero dentro de las cosas que hacemos pensamos que somos buenos, pero no hacemos nada. A veces nos hartamos de decir, yo no peleo con nadie, yo no hablo mal de nadie, yo no le quito mal a nadie, yo trabajo, hago mi trabajo, pero no hago más de ahí de lo que me manda. Eso es negligencia y es lo que el Señor nos está llamando nosotros hoy en día. Vámonos para Romanos 2:6, porque esos talentos que el Señor que nos ha dado para que nosotros rindamos y nos van a pedir cuentas de todas las cosas que estamos aprendiendo aquí en este lugar. Porque es que el pastor Luis Alberto, este servidor Luis Eduardo, Mauricio, los ancianos que el Señor ha levantado en esta congregación, su trabajo no va a estar perdido, porque el Señor dice que nos van a pedir cuentas de todo eso que nos están enseñando y nos estamos enseñando unos con otros. La palabra lo dice, Romanos 2:6, que el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, a sus siervos, nos juzgará sobre todo aquello que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer.
Romanos 2.6, ¿qué dice Romanos 2.6? ¿Quién me puede leer Romanos 2.6, por favor? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué dice Apocalipsis 20:12? ¿Quién me puede leer Apocalipsis 20:12? Gracias, Oscar. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Vamos a ser juzgados por todas las cosas que hagamos o debemos de hacer. ¿Sí estamos bien? ¿Estamos bien ahí? Santiago 2. Vamos al libro de Santiago. ¿Quién me lee Santiago, por favor? Santiago 2:14. Con fuerza, Paulina. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarlo? Sigue leyendo hasta el... Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, si alguno de nosotros les dice, en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para ser, ¿de qué aprovechará? Sigue. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo tengo mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, quien también los demonios creen y piensan. Sigue. Más quieres saber, nombre vano que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. ¿Qué le pasó a este siervo que se le dio el talento y lo enterró? No tuvo fe, no creyó. Al no creer, al no tener fe, sus obras son muertas. Sus obras son muertas. Las obras, nosotros no nos vamos a salvar por obras, mis hermanos, quiero que quede bien claro eso. Nosotros no nos vamos a salvar por obras, sino es por fe. Lo que pasa es que una fe sin obras es muerta. ¿Cómo haces tú para creer en un Señor misericordioso, en todo eso que el Señor nos está mandando y nosotros no lo hacemos? Pues sencillamente vamos a hacer como una guitarra sin cuerdas. Solo sirve para de adorno o para un barbecue, pero para lo que está hecho no sirve. Para que suene, para que haga música, para que haga melodía, no sirve. Así, una fe sin obras es muerta. Entonces, todos los frutos que nosotros vamos a dar en nuestras obras es de acuerdo a la fe que tenemos. ¿La fe en quién? En el Señor Jesús. Solo en Él podemos nosotros cumplir con todas estas cosas. Entonces ahí Santiago dice que la palabra de Dios dice que así yo tenga fe,
No, yo creo mucho en el Señor Jesús y entierro mis talentos y no hago nada cuando venga el Señor a pedirme cuenta qué he hecho yo con lo que el Señor me dio. No, pero yo creo mucho en el Señor. Yo leo mucho las Sagradas Escrituras. No, pero yo vengo al servicio. Pero aquello de las obras no me va a servir. Entonces va a llegar el Señor y me va a decir siervo fiel o siervo infiel. Muy probable que nos vengan y nos digan que somos unos siervos infieles. Cada cual tendrá su recompensa, el gozo eterno, dice el Señor, la palabra de Dios, en ambas situaciones, al que dio 5, al que dio 2, le dio el mismo premio, el gozo eterno. Ese es el premio para todos nosotros. Tengan 1 o 2 o 20 talentos, hablando en lo espiritual, no hablando en la parte de la moneda. Tengamos todos esos talentos, todos vamos a tener siempre el mismo premio. ¿Cuál es? La vida eterna. Encontrarnos con el Señor Jesús y vivir una eternidad con Él. La palabra dice que nos vamos a convertir en ángeles. ¡Qué bendición! Yo no sé ustedes, pero ese anhelo es muy grande en mi corazón. Muy grande. Ojalá el Señor también ponga en sus corazones eso. Las tinieblas de afuera para los siervos malos y negligentes, dicen las Sagradas Escrituras. El juicio es inminente y no habrá excusa que valga. No va a haber ninguna excusa ante el Señor. Nosotros no vamos a poder tener ninguna excusa frente al Señor. Señor, es que lo que pasó, Señor, así como que leímos en Génesis que la excusa que Dios va a dar, no, pues no se me dio. ¿Usted cree que eso fue una excusa injusta? Pues la sentencia ya está establecida. Si no trabajamos para el Señor, aún lo que tenemos se nos quitará. Vamos a las Sagradas Escrituras, a 1 Timoteo 4. No, primero vamos a Eclesiastés 12, 14. Eclesiastés 12, 14. Un día el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas, nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. ¿Quién me lee, por favor, Eclesiastés 12, 14? Porque Dios traerá toda obra a Cristo justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Señor traerá a juicio toda cosa, esté cubierta o encubierta, sea buena o sea mala. Por eso Él vino, cuando esta cita que vimos en Mateo 25, que habla de estas personas que se les entregó toda esa responsabilidad, a otros menos responsabilidad, a otros un poquito de responsabilidad. Todos tenemos que dar la cara al juicio. Romanos 14, 12. Lo contrario de Eclesiastés 12, 14. Romanos 14, 12. Desde el 11, para que vamos entendiendo que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso, es el Dios, el Creador del universo. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará ¿qué? Y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios, ¿cómo dice? Cuenta de sí. Dile a tu hermano que te enseguida, darás cuenta de ti.
Dile a tu hermano que tiene la derecha que te darás cuenta de ti. Y dile tú, y tú también. Y diga todavía, usted también, pastor. Todos vamos a dar cuenta de todas las cosas que estamos haciendo. O sea que ya con lo que estamos escuchando hoy, no tenemos excusas. Dios nos ha dado recursos necesarios para poder desempeñarnos de la mejor manera como cristianos. Él nos está dando recursos cada 8 días en los estudios bíblicos. Él nos da la oportunidad de que nosotros apliquemos esta palabra a nuestra vida, para que cuando Él venga a pedirnos cuentas de esos talentos, nosotros podemos decirle, mire, yo di 3 veces más, di 1 más, hice hasta aquí, pero diste. Tú no puedes llegar como ese siervo malo que no, yo lo enterré porque es que estaba muy ocupado, es que tengo tanto trabajo que ya no vengo, estoy ocupado. Nosotros nos damos cuenta de todas las cosas que nosotros hacemos. 1 Timoteo 4, 14, 15, yo tengo una versión que dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Y es aquí donde entra en lo que le estaba diciendo con respecto a que hay personas que se me han puesto en este lugar para hablarles a ustedes de todas estas cosas. Miren lo que dice la palabra de Dios. No descuide el don que hay en ti. ¿Ya lo tienen todo? 1 Timoteo 4, 14, 15. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué es presbiterio? Es una asamblea de ancianos. Y cuando la palabra de Dios se menciona anciano, no está hablando de un viejito, está hablando de aquellas personas que el Señor les ha dado ese conocimiento, que llevan tiempo estudiando la palabra, que tienen el conocimiento de la palabra. Y aquí han habido 3 ancianos que el Señor ha levantado y que hago un llamado desde este púlpito a que muchos de los varones que están aquí se conviertan en ancianos. Mira uno por allá en la Carmen, sí, todos vamos a llegar allá. No estoy hablando en la edad física, estoy hablando en una edad espiritual, en lo que se refiere al estudio, al trabajo con la comunidad para enseñar la palabra de Dios. Aquí el Señor ha reunido a 3, llamémoslo así como dice la palabra, lo estoy mirando, presbiterio, o el presbítero es un anciano. Y aquí no es que el pastor Luis sea un viejito, ni Mauricio sea un viejito, ni este servidor, bueno, yo tengo 53 ya, pero no soy tan viejito. Sin embargo, el Señor ha levantado a este presbiterio que son una reunión de ancianos. Desde aquí invito a muchos hermanos que están acá que entren, que se suban a este púlpito. Un día el pastor también lo ha dicho en los estudios bíblicos. El pastor les ha dicho a los hermanos que vienen al estudio bíblico, para los que no vienen, estoy diciendo que el pastor lo está diciendo, que vengan acá y traigan un tema, lo estudien, lo preparen en la casa. De esa manera ustedes empiezan a desarrollar todo esto que el Señor nos está llamando para cuando venga el Señor y nos pida esos talentos, usted ya esté haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Sí me hago entender, mi hermano? El Señor puso a predicar a los varones. La palabra de Dios dice que ninguna mujer debe predicarle a un hombre. Sin embargo, no está diciendo que la mujer no se prepare ni estudie las Sagradas Escrituras, porque dice que tiene la mujer que enseñarle a las otras mujeres y a los niños. Así que se tienen que preparar también las mujeres muy bien, porque también van a pedir cuentas de esos talentos que el Señor les está dando. Y no podemos salir con un reguero de babas, decirle, no, es que estaba comprando unos huevitos, entonces no alcancé a llegar. No, el Señor nos va a pedir cuentas de todas estas cosas.
Vuelvo y repito, lo importante no es lo que tenemos, la cantidad de dones, sino lo que hacemos con los poquitos dones que tenemos. ¿Me van a entender? Con lo poco que el Señor nos ha dado, el Señor mostró allí que no es la cantidad, sino la calidad de lo que hacemos. Juan 12:48. De una u otra forma, este siervo infiel rechazó las cosas del Señor. Cuando uno no produce lo que el Señor nos está pidiendo que demos, estamos rechazando las cosas del Señor. Dice Juan 12:48, ¿lo tienen todos ahí? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Esto que se está diciendo aquí, todo eso es lo que juzgará. Porque la palabra de Dios dice que todo va a pasar. Todo va a pasar. Parece ser que todo no es una coincidencia. Ustedes se acuerdan que Sodoma y Gomorra, porque fue destruida. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Porque estaba lleno de homosexuales y de lesbianas. Eso está clarito en la Sagrada Escritura. ¿Y cómo fueron destruidos? Fuego y azufre. ¿Cómo va a ser destruida la tierra? Por fuego y azufre. ¿Por qué? Porque ya la tierra se está convirtiendo en un Sodoma mundial. Ya el homosexualismo ha cogido mucha fuerza, y el lesbianismo están dominando muchas cosas del mundo y están sacando las Sagradas Escrituras por darle espacio a esa aberración. Y el mundo va a ser destruido como Sodoma y Gomorra. Fuego. Todos estos edificios que ustedes ven y abrimos la boca así y nos paramos así en el calificación. Todo eso va a caer. Todo. Pero jamás pasará. Esta palabra jamás pasará. ¿Qué dice amén? Por eso dice, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene que lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará el día del final. Todo esto que yo estoy diciendo, que dice el pastor, que dice Mauricio cuando sube este púlpito, nos va a juzgar en el día final. Primera de Pedro 1, 8, 9. Primera de Pedro 1, 8, 9. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¡Qué bendición! ¿A quién se está refiriendo si lo llevamos al texto de Mateo 25 que estamos viendo sobre los talentos? ¿A quién? A los que dieron el doble de lo que el Señor les dio, ¿cierto? A los que dieron más de lo que el Señor les dio. Primera de Pedro 4, 7, 11. Dice la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido. Vamos a leer. ¿Quién me lee, por favor? Primera de Pedro 4, 7, 11. Cada uno según el don que ha recibido. No, 10. Usted léamelo desde el 7, léamelo desde el 7. ¿Quién me lo lee desde el 7, por favor? Mas
el fin de todas las cosas se acerca. Sed Amén. pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, Amén. cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero cerrar con esta cita de Habacuc 3, 17, 18, más para animarnos los unos a los otros, porque yo sé que a veces esos dones que el Señor nos da, los tenemos ahí guardados, escondidos, muriéndose, no están dando resultados porque nos dejamos llevar por muchas cosas. Hoy la palabra de Dios nos insta a que sigamos siempre alegres en las cosas del Señor, para que cuando nuestro Padre venga, nosotros estemos haciendo como Él nos mandó. Todo lo que Él nos demandó que debemos hacer, hacerlo. Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera, ya lo tenemos. Bueno, yo espero. Para que ya no tengamos más excusas, y nosotros, hoy es un llamado de atención de nuestro Señor para todos nosotros, a que saquemos adelante todas esas cosas con diligencia, todo eso que nosotros estamos haciendo al servicio de la congregación, al servicio de las personas, para que el nombre del Señor sea glorificado. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios les bendiga, mis hermanos.